Quiero llevarlos a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 7, verso 19 y 20. Quizá, hijo, si le puede quitar un poquito de alto, no sé si, poquito. No sé si la salida ahí a Facebook está correcta. Muy bien. Mateo capítulo 17, verso 19 y verso 20. Dice la palabra del Señor: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se refiere a un demonio. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muy bien, esta es una afirmación, hermanos, que ha dado mucho que pensar durante los siglos de la iglesia. La afirmación número 23: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Entre las semillas que los israelitas, que los hebreos, que los judíos sembraban en la tierra, la más pequeña era la semilla de mostaza. Pero igual que la semilla grande germinaba, crecía, se volvía un árbol grande en tamaño comparado con el tamaño de la semilla, un arbusto, y daba fruto. Cumplía todo el propósito por el cual fue diseñada por Dios, aquella semillita. No podíamos hablar de semillas de aguacate allá en Israel, ¿verdad? Pero podemos pensar que habían también otros tipos de semillas de frutas más grandes. Pero cuando Jesús se refiere a la semilla de mostaza, más que referirse al tamaño, se refiere a la esencia. A la esencia, como una semilla tan pequeña podía producir todo lo que se miraba en un arbusto de gran tamaño, produciendo el fruto requerido, al grado que también Jesús menciona en otro momento que las aves podían hacer nido en ese arbusto. Pero salía de una semilla tan pequeña. ¿Por qué? Porque hay un diseño divino, el cual cuando se ponía la semilla en la tierra, entonces la semilla desarrollaba y cumplía todo el propósito por el cual fue diseñada. Así que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Quiero que empecemos viendo desde el versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 14 y lo primero que vamos a ver en este tema es una multitud totalmente incapaz en sí misma. Una multitud incapaz en sí misma. Jesús estaba orando en la montaña, en el monte. Pero allá abajo había un problema. Estaban los discípulos pendientes de a qué hora venía Jesús. Estaba la multitud que tradicionalmente seguía a Jesús. Pero también estaban los fariseos, estaban los saduceos, los que doctrinalmente y religiosamente eran enemigos declarados de Jesús. Muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos. Pero allí estaban.
Y llegó un hombre con un niño endemoniado, un niño que no hablaba, un niño sordo, pero a este niño también le daban convulsiones a raíz de lo mismo. Están allí y veamos lo que pasa. Verso 14. Dice, empezando desde el versículo 14, Mateo 7. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Pero me gustaría, hermanos, que también leamos en Marcos, el mismo hecho narrado en el Evangelio de Marcos. Aquí hay más detalles. Marcos capítulo 9, verso 14. Marcos 9, 14. Dice esta escritura, es la misma historia. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Se puede imaginar, ¿verdad? Alrededor de los discípulos. Los tenían en problemas. Y habían ahí escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que él le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, o sea, se está poniendo bien delgado. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Muy bien, quiero que pensemos en toda esta multitud que está aquí, incapaz de poder hacer algo ante la necesidad de este niño, la necesidad impregnada en el corazón de este hombre. Jesús no está, solo está la multitud, están los discípulos, están los fariseos, están los saduceos, las religiones de aquel momento que daban enseñanzas del Antiguo Testamento, pero habían metido también muchas tradiciones. Algunas de ellas pues no contradecían la Escritura, pero muchas de ellas claro que sí. Así que tenían falsas doctrinas que a cambio de ayudar afectaban negativamente al propósito de Dios. Pero ahí estaban, siempre estaban ahí. Y muchas veces estaban ahí, hermanos, para poner en aprietos a Jesús con preguntas capciosas, ponerlo en dificultad. Casi siempre estaban ahí para eso. Así que Jesús está orando y cuando él regresa, lo que ve es una multitud alrededor de los discípulos. Y principalmente estaban los saduceos y los fariseos discutiendo con los discípulos, quizás señalándolos porque no pudieron sacar al demonio, quizás ridiculizándolos, y están discutiendo ahí.
Yo sé que esto es algo admirable y sorprendente en el aspecto de que casi siempre pensamos que ellos, por ser los discípulos del Señor, siempre iban a echar fuera a algún demonio. Y máxime, pues cuando comprendemos que un poco antes el Señor les había encomendado ir y predicar, que la gente se arrepintiera y que sanaran toda enfermedad y que echaran fuera demonios, y vinieron dando un reporte diciendo: los demonios se sujetan en tu nombre. Así que ¿qué podía fallar ahora? Si ya lo habían hecho. Pero ¿qué pasa hoy? Que este demonio ha salido duro. Este demonio está renuente, es un demonio agresivo, es un demonio violento y no quiere hacerles caso. Así que lo que podemos ver, hermanos, es que había falta de espiritualidad tanto en la multitud como de pronto en los propios discípulos. De pronto había diferencia entre el tiempo en que ellos fueron y se hicieron todos aquellos milagros y aquellas liberaciones. A este momento algo quizá había cambiado en la perspectiva de ellos. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es una multitud totalmente incapaz de poder lidiar con un demonio. La multitud porque no tenía un compromiso directo con Jesús. Los fariseos y los saduceos porque ellos ni siquiera lo intentaban. Tenían una relación con Dios y alguna doctrina, pero no enfocada en este tipo de acciones. Es más, tenían falsas doctrinas. ¿Qué podían hacer ellos entonces? Pero los discípulos tampoco pudieron. El padre de familia dice: llegué, el niño lo traje a ti. Pero pues claro, no vio a Jesús, le dijo: bueno, ustedes son los discípulos del maestro, quizá ustedes pueden sacar el demonio. Pero dice: no pudieron. No pudieron. Y esto es lo que nos llama la atención, que tampoco los discípulos pudieron hacerlo. Ahí esto nos lleva, hermanos, a una segunda fase en este tema. Si tuviere fe como un grano de mostaza, que es lo que vamos a resaltar al final. La llegada de Jesús, hermanos, es oportuna. Llega Jesús, el libertador oportuno. Con él sí no hay problema. Dice Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, y lo señaló a todos, no a los discípulos nada más, no a los fariseos nada más, no a la multitud, no, lo señaló a todos y les dijo: oh generación incrédula y perversa. Unos más que otros seguramente. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Jesús tenía un tiempo limitado. Poco tiempo habría de estar y luego se iría. Y se necesitaba que quedara un pueblo que siguiera haciendo las obras de Jesús. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. A Jesús, hermano, le costaba más tratar con la gente que con los demonios. Los demonios solo necesitaban una palabra de Jesús y estaban fuera de ranking, estaban fuera de la esfera de influencia, estaban derrotados. Una palabra y ellos obedecían. A diferencia también de otros demonios que Jesús sacó, hubieron momentos en que Jesús sacó demonios, por ejemplo el del endemoniado de Gadara y otros demonios. Algunos se postraban ante Jesús y le suplicaban y le decían: sabemos quién eres el Cristo, eres el enviado de Dios. Y le suplicaban que no los enviara al abismo, que es el lugar de prisión de los demonios. Pero este demonio
No es muy irreverente. Miren lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de Marcos. ¿Qué nos dice Marcos? El versículo 28 de Marcos 9. Perdón, hermanos. Aquí tengo una. Bueno, nos detenemos ahí. Mateo 17:18 dice: reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Quedó sano desde aquella hora. En el caso de Marcos capítulo 9 verso 20 dice, mire lo que dice, Marcos 9:20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Qué sufrimiento de haber tenido esta familia, hermano. Y qué sufrimiento tan terrible ha de haber tenido este niño. Fíjese que muchas veces, hermanos, pues bendito el Señor, la mayoría de las personas no tienen casos así. Es más, en la iglesia no conocemos casos así. Pero somos muy poco agradecidos por lo bien, por lo bendecidos que están nuestros niños, hablando en materia de salud. No están endemoniados. ¿Cuánto sufriría esta familia? Pero ¿cuánto estamos nosotros de agradecidos porque nuestros niños están bien y no están en una condición como esta? Pero este demonio era un demonio violento. Cuando vio a Jesús, sacudió al niño con violencia, lo tiró a la tierra, se revolcaba, echaba espumarajos. No siempre los que caen por el Espíritu Santo. También pueden caer por malos espíritus. Tuvimos una situación con una persona pues muy cercana a nosotros, aquí en la iglesia hace mucho tiempo, cuando en una actividad, cuando pasaron orando, ella cayó al suelo. Pues dice, no, pues ya recibió, cayó al suelo, ya recibió. Pero cuando estaba en el suelo, estaba pues como los demás. Nos acercamos a orar por ella. Mi esposa, una líder de la iglesia, mi persona. Y cuando empezamos a orar por ella, entonces se manifestó el mal espíritu. Y la golpeaba contra el piso, la golpeaba contra el suelo por un rato. Pero después de pegar un grito, fue libre. A veces creo que cuando las personas caen al suelo, es bueno seguir orando por ellas. No sabemos por qué cayeron. Algunas porque las empujaron, otras no sé. Pero a este niño no lo botó el espíritu, no lo tiró al suelo el Espíritu Santo, lo tiró el demonio. Pero no se iba a quedar ahí. Jesús lo sacó, Jesús lo echó fuera. Este demonio era tan violento que muchas veces le echaban en el fuego para matarlo, lo echaban en el agua
Pero le dice el Padre a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo me da un matiz de duda en él. No había del todo una seguridad. En el pasaje, creo que siempre es aquí, vamos a ver, versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Reconoció que en él naturalmente había incredulidad. Pero sabe, hermano, hay que vencer la incredulidad con acciones. Le ayudó, le sirvió, a pesar de que no estaba tan seguro y que en él había un grado de incredulidad. Él siempre trajo al niño a Jesús para que Jesús hiciera la obra. Ya el hecho de traerlo, hermano, había un grado de fe en este hombre, pero su fe no era suficiente. Entonces él dice: ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio, dice el verso 25, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, estamos en el verso 25: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu inmundo, el demonio, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Sacudiéndole con violencia salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Es el fin. Lo mató. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Hermanos, algo bonito y lindo aquí, que a pesar de la enorme decepción que Jesús manifiesta al principio cuando les dice generación incrédula y perversa, a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de la incredulidad colectiva que había ahí, incluso en el Padre, hermanos, Jesús no retuvo su compasión. Tan bueno nuestro Dios, tan bueno el Señor, que aún en medio de la incredulidad Él hizo la obra y liberó al muchacho. No sabemos si al principio los discípulos usaron el nombre de Jesús. ¿Cómo lo usaron? Hay personas que quieren usar el nombre de Jesús como un amuleto, pero no tienen una relación con Jesús directamente. El problema es relación, falta de relación. Hablando un poco de los discípulos, cuando llega Jesús, confronta a la multitud, confronta a los fariseos, confronta a los discípulos y confronta al padre del niño, diciéndole generación incrédula y perversa. La palabra perversa en el griego original es la palabra diastrepo y significa torcido o desviado. Jesús le reclama que a pesar de haber presenciado innumerables milagros, porque mucha de esta gente había visto el milagro de los panes y los peces, y muchos sanos, pero a pesar de haber visto milagros y enseñanzas directas de Jesús, sus mentes seguían torcidas. Sus pensamientos estaban todavía desligados del Señor. Es increíble, ¿verdad?, que eso suceda. Pero uno era falta de comprensión, falta de entendimiento
de las enseñanzas de Jesús. Falta también de entender las señales de quién era Jesús, llamado el Cristo. Mucha de esa gente no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, que fuera el Cristo. Y ese mal entendimiento, hermanos, restaba fe, restaba autoridad, restaba poder en la relación de ellos con Jesucristo. El mal entendimiento de quién era Jesús, mal entendimiento de sus enseñanzas. No entender, hermanos, ni comprender también es falta de fe. Hermanos, la gente hoy, yo veo mucha gente que desasocia la fe del entendimiento de la revelación de Dios. O sea, hay gente que dice que tiene mucha fe, pero no tienen ningún entendimiento de la palabra de Dios y de los propósitos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Si la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe y la palabra de Dios no pueden estar separadas. A la falta del entendimiento de la palabra de Dios hay falta de fe, fe genuina. Es que puede haber fe de otro tipo. Es que hay fe hasta para los brujos. Hay gente que tiene fe en los brujos. Visita brujos aquí en estos lados. Que por ahí hay algunos que le hacen. Aquí en San Marcos he escuchado que hay gente que le hace al asunto. San Francisco, en Guatemala, en El Salvador, y la gente va allá. Tienen fe, pero no fe de la de Dios, no de la de Cristo. Fe en el brujo, fe satánica. Pero la fe de Cristo requiere, hermanos, estar entrelazada con un entendimiento de la palabra de Dios. Entendimiento que los fariseos no tenían, los saduceos no tenían, la multitud no tenía, y a los discípulos también les estaba faltando. Les estaba faltando. En Marcos 8:17, un poquito antes de este suceso, Marcos 8:17, vean ustedes cómo Jesús le reclama a los discípulos falta de entendimiento. Allí había una flaqueza para la fe. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Este es otro caso. Porque no tienen pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, había un mensaje, que Él es el pan de vida. De allí, hermanos, sale el mensaje donde Jesús se presenta como el pan de vida, el que vino del cielo, el que da vida al mundo. Pero ahora a los discípulos también les está faltando entendimiento. Aún tenéis endurecido, les dice Jesús, vuestro corazón. Puede ver por ahí la razón por la que no había mucha fe suficiente o fe clara, exacta, como Jesús la demanda para echar fuera el demonio. Todos los discípulos tuvieron la revelación de quién es Jesús, pero ese entendimiento solo es el principio. A partir de ese principio, hermano, o fundamento, hay que crecer en entendimiento. En Mateo 16:15, antes del mismo suceso, Mateo 16:15, Jesús le dice a los discípulos, antes del episodio del demonio, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Jesús hasta aplaudió, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro lo alabó por eso. Gran revelación, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una relación, una revelación, un entendimiento fundamental. Pero hay que seguir creciendo
en el entendimiento de la voluntad de Dios. También, hermanos, el apartarse de la influencia de las falsas doctrinas es una evidencia de fe. No sé hasta cuánto los mismos fariseos y saduceos habían contaminado la fe de los discípulos o el pensamiento de los discípulos. En el capítulo 16, el capítulo anterior de Mateo en el que estamos estudiando, Jesús dice, Mateo 16, 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Que tuvierais cuidado de no ser contaminados de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza de los fariseos y los saduceos. Hermanos, tiene mucho que ver con la fe genuina, ya sea para crecer. Si es una buena doctrina, una buena enseñanza, usted crecerá en una fe sana. Pero si es una doctrina equivocada, eso restará en su fe genuina. Hoy existe mucha mala influencia doctrinal en las redes sociales. Afecta la fe. Afecta la fe. El creer, la perspectiva de muchos cristianos. Hay en las redes sociales la influencia de falsas doctrinas, de pseudocristianos, de católicos despotricadores, de creencias de unicitarios que niegan la Trinidad. Y son pentecostales muchos de ellos, pero son unicitarios, no creen en la Trinidad. También los mal llamados testigos de Jehová van por ahí enseñando falsas doctrinas, y los mormones que llegan por ahí también. Y también iglesias evangélicas místicas que hay ahora con enseñanzas que son, como dijo Jesús, levadura de fariseos. Levadura de fariseos. Jesús le dice a los discípulos: cuídense de las falsas enseñanzas, la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús nos dice ahora: cuídense de las falsas enseñanzas de los que ahora están. Hoy ya no están los fariseos, no están los saduceos, pero las falsas enseñanzas siempre están, hermano. Están en YouTube, están en Facebook, están en Instagram, están en TikTok, están en todas partes. Y usted tiene que tener discernimiento. Pero ¿sabe cuál es el problema para la falta de discernimiento? La falta de entendimiento, la falta de conocimiento. ¿Cómo va a distinguir usted lo bueno de lo malo si no tiene un conocimiento preciso o exacto, o más o menos exacto, de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que es la voluntad de Dios? Si usted conoce cuál es la voluntad de Dios, podrá distinguir lo verdadero de lo falso. Pero si no tiene entendimiento, será fácilmente engañado. En algún momento Jesús les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué significaba eso? Que los fariseos y los saduceos trabajaban para engañar la mente de los discípulos. Por eso Jesús se los dice. Y quizá por ahí también la falta de una fe suficiente, la fe que realmente encajaba con el propósito de Jesús para echar fuera aquel demonio. Cuando hablo de católicos despotricadores, son muchos católicos que salen allí en las redes sociales inventando una serie de cosas feas. Hablan muy feo. Empezando por uno que se llama Luis Toro. Ese es el despotricador número 1. Luis Toro. Ese es un youtuber, es un cura youtuber, pero es terrible.
Él mantiene un ataque frontal contra la iglesia que creemos en el verdadero evangelio, hermanos, la iglesia meramente cristiana. Jesús está confrontando a los discípulos, al Padre, a las multitudes, a los fariseos y saduceos. Pero hay 3 discípulos que destacan: Pedro, Juan, Jacobo. Recientemente habían tenido una revelación maravillosa, una visión donde Dios les mostró a Moisés y a Elías, y estuvieron con Jesús. Algo maravilloso. Pero fíjese que eso no fue determinante. Mire lo que dice Marcos 9:4. Eso no influyó para que ellos tuvieran más fe. Nosotros pensaríamos que sí. Marcos 9:4 dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Hoy existe gente que dicen que han tenido algún tipo de visión, pero fíjense que no por eso son gente consagrada. Yo me acuerdo haber tenido un hermano, miembro de la iglesia, cuando empezábamos y nos reuníamos allá en una galera en el barrio El Peñalito. Y él decía de que había visto en una oración, y estaba postrado, y había visto a un ángel muy grande parado a la par de él. Pero lo raro es que su vida no era consagrada a Dios. Yo creo que después de ver algo así, tendría que haber estado más consagrado, pienso yo. Pero realmente el hombre, no cree usted que era un hombre consagrado a Dios. Entonces dije yo, ¿de qué será mentira lo que vio? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que vio? Porque lo importante en un cristiano es la transformación de su vida. Ellos vieron a Elías, vieron a Moisés, pero parece que esto no abonó para echar fuera el demonio más adelante. La falta de compromiso, también la falta de sacrificio por la causa de Cristo, también, hermano, es falta de fe. En Mateo 16:23, el capítulo anterior, vemos algo ahí. Mateo 16:23. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, este Pedro que está luchando por echar fuera este demonio con los otros discípulos, hacía poco Jesús le había dicho: Satanás está poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Tal parece que Pedro había bajado la calidad de su relación con Jesús. Y quizá también los otros discípulos habrían influenciado las falsas enseñanzas de los fariseos y saduceos. No lo sabemos. Pero hubo falta de compromiso. ¿Cómo es posible que una gente diga que tiene fe, pero no tiene compromiso? No tiene compromiso con Jesús, no tiene compromiso con la causa del evangelio, no tiene compromiso con el reino de Dios. Usted no puede contar con esa persona para nada, porque siempre dice que no puede, que no tiene tiempo, que no quiere, que no le gusta, que no está de acuerdo, cualquier cosa. Pero pregúntele y dice que tiene fe. ¿Qué le parece? Bueno, aquí tenemos a Pedro que había bajado su nivel, diciéndole a Jesús que no fuera a sufrir, que tuviera misericordia de él. Quizás lo estaba viendo hasta desde su propia perspectiva en este momento. Así que en esta historia hay tantas cosas que poder tomar en cuenta. Ahora quiero ir a la parte final. A la parte final. Dios espera, hermanos, una consagración más fuerte y profunda de todos nosotros. En aquel momento la esperó de los discípulos en primer lugar.
de los discípulos, los que andaban cerca a él. Mire lo que dice el verso 19 de Mateo. Mateo 17, 19. Dice: ya después de que el demonio se había ido, que el muchacho estaba sano, el milagro había sido hecho, pero que los discípulos no pudieron. Venían sorprendidos. Dice el verso 19 de Mateo 17: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, estaban algo avergonzados y no querían saberlo allá más en privadito. Dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El demonio cuerudo, demonio térrico y necio. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si en otras misiones logramos hacerlo indirectamente, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, o sea, este tipo de demonio, esta categoría de demonio, no sale sino con oración y ayuno. Ahí hay una revelación bien importante, hermanos. Algo que está diciendo: hay que ir un poco más allá. No pudimos echarlo fuera. Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. Y la poca fe tenía mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Pedro diciéndole a Jesús: no vayas a morir siendo un instrumento para los propósitos de Satanás. En otro momento, no entendiendo los milagros de Jesús. En Marcos 9:28, hablando del mismo acontecimiento, dice el versículo, podemos inferir que está en Capernaum. Dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Podemos de alguna manera entender, hermanos, que la falta de fe es también falta de relación. Falta de relación igual falta de fe. La fe como el grano de mostaza, no se trata del tamaño, sino de la vida. El grano de mostaza tenía vida proporcionada por Dios. La semilla de mostaza era la más pequeña que un agricultor judío plantaba en esa época. Jesús usa este ejemplo para decir que no necesita una gran cantidad de fe, pero sí entender que Dios está actuando allí, hermanos. El secreto está en el objeto de la fe. ¿Quién es el objetivo de la fe? Es Cristo. Una semilla diminuta está viva y al ser enterrada descansa por completo en los nutrientes de la tierra para crecer y en los diseños que Dios ha hecho para que de ahí se forme el arbusto. La genética, ahí está todo escrito. ¿Sabía usted que los científicos hablan hoy del famoso árbol de la vida? Que el famoso árbol de la vida es un descubrimiento de la genética, donde todo está escrito en la genética, en los genes, en la semilla. De cuando usted fue en el espermatozoide iban los genes, en el óvulo iban los genes,
Y allí, aún antes de que usted naciera, antes de que usted se formara, en los genes ya iba escrito qué color de ojo iba a tener usted, qué color de cabello iba a tener usted. Todo va escrito ahí. Pero esto no solamente es en las personas, también es en las plantas. ¿Qué color va a ser la hoja? ¿De qué tamaño es más o menos el fruto? ¿Qué color es el fruto? ¿Qué sabor tiene el fruto? Bueno, todo eso iba incluido en la semilla de mostaza. Otra vez volvemos, es creer en el propósito de Dios. La fe como Dios quiere. Tiene todo lo necesario para que las circunstancias se sometan al poder de Dios. Así como la semilla de mostaza, que a pesar de su pequeño tamaño, tiene incorporado en sí misma toda la genética, todo el diseño de Dios, y está lista para que al ser puesta en acción de la tierra, comience a desarrollarse y convertirse en un arbusto en el poder de Dios. La fe es grande cuando creemos y entendemos sin vacilación quién es Jesús y que solo Él es la fuente del poder y la autoridad, y estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. Tal vez los discípulos decían en el nombre de Jesús, pero solo el nombre. Quizá habían olvidado quién realmente es Jesús. Su falta tal vez de más consagración podría haberse estado dando en ese momento. Jesús dice este género. La palabra género viene de genos. Significa llegar a ser, nacer, raza, nación. También incluye clase, un tipo, una categoría, una especie. Describe que ese demonio que tenía el niño causaba mudez, sordera, convulsiones violentas, tendencias suicidas desde la infancia del niño. Eso lo vemos allá en Marcos. Era un espíritu extremadamente destructivo, violento, arraigado en el niño. Ese tipo de espíritu de Jesús, dijo Jesús, no sale si no es con oración y ayuno. Jesús está señalando que ciertos espíritus o fortalezas malignas poseen un nivel de tenacidad o malicia superior. Este tipo de demonio en particular, el que tenía el niño. Y no responderán a la autoridad espiritual ejercida de forma casual o rutinaria. Ahí volvemos otra vez a la relación. ¿Para cuántos cristianos la fe y la autoridad en Dios se ha vuelto casual o rutinario? Bueno, es por salir del paso, pues vamos a hacerlo ya que nos tocó. Ese es un problema. Jesús estaría señalando que ciertos espíritus o fortalezas malignas tienen esa tenacidad y no se van a ir así por así, hermano. La importancia de la oración y el ayuno en estos casos. Jesús enseña que la oración y el ayuno son fundamentales para desarrollar una dependencia espiritual total de Dios, necesaria para enfrentar las batallas espirituales más difíciles. No es el nombre, no es una fórmula mágica, el nombre de Jesús de último minuto. Tiene que haber una relación, hermanos. Los discípulos intentaron usar el nombre de Jesús como un rito, quizás, como un amuleto, basados en sus éxitos pasados. La oración es conexión. Jesús no se refiere a decir unas palabras rápidas frente a un niño enfermo. Se refiere a una vida de comunión profunda. Él mismo venía de pasar tiempo en el monte orando. Su autoridad fluía
de su constante intimidad con Dios. De ahí dependía. El ayuno es desconexión del mundo. Tomemos en cuenta eso, y más que el próximo domingo tenemos ayuno y estamos en oración desde las 6:30. Ya a las 6:20 está todo listo. El ayuno somete la carne, somete el orgullo, somete el ego. Nos abstenemos de la comida. El creyente pone su cuerpo a la disposición del Señor. Deja a un lado el sustento físico para sustentarse del Espíritu Santo. El ayuno, hermano, representa disposición total. El ayuno. Me alejo del mundo, hasta de la comida, me alejo de todo para buscar al Señor. Si nosotros vemos, hermano, el contexto general de la Biblia, vemos para todo lo que el ayuno se utilizó. Empezando por Jesús, que antes de empezar su ministerio ayunó 40 días. La iglesia primitiva, antes de enviar a los discípulos a las misiones, tuvieron ayunos. Ahí está en el libro de los Hechos. En tiempos de crisis en el Antiguo Testamento, hicieron ayunos. Por ejemplo, Esther, un ayuno donde se humillaron por 3 días delante de Dios buscando la salvación del pueblo. En el caso de Daniel también se humilló buscando revelación de los acontecimientos del futuro y también pedir perdón por los pecados del pueblo. Hermanos, el ayuno es humillación. El ayuno no tiene por qué ser divertido. Un ayuno, ay, me gustó el ayuno, estuvo divertido. Aunque no se diga la palabra divertido, pero algunos andan buscando experiencias que los hagan sentirse, que le den ganas de volver. No, hermano, el ayuno es humillación. El ayuno es humillación. Quizás no se siente incluso ni agradable a la carne. Oración allá en Nínive, cuando Jonás se humillaron, se pusieron en ayuno, en silicio, en ceniza. El silicio es una róspera, algo áspero que se ponían ellos, algo parecido al costal de bramante que dicen por aquí. Y eso se ponía como parte de demostrar humillación urgente delante de Dios. La oración y el ayuno en la Biblia, quiero que entienda esto, no sirven para cambiar la mente de Dios, no sirven para cambiar a Dios, pero sirven para alinearnos a nosotros con el deseo de Dios. Para eso sirve el ayuno. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios y que Dios haga lo que yo quiero que Dios haga. Voy a hacer un ayuno para que Dios haga esto. Ya que Dios no quiere mucho, solo con oración, voy a hacer ayuno. Y así Dios se verá obligado a hacer lo que yo quiero que haga. No. El ayuno no se trata de eso. No se trata de cambiar a Dios, sino de ponernos a nosotros en la perspectiva correcta con Dios. Amén. Se trata de humillación, de reconocimiento que no podemos en nuestra fuerza, pero que Dios en nosotros sí puede. Los discípulos tenían autoridad legal dada por Jesús para echar fuera demonios, pero seguramente le faltaba poder de relación que solo se cultiva al estar privado en la oración, en negación personal. Termino. La verdadera fe es un corazón rendido que se traduce en una vida de obediencia. La verdadera fe, vida de servicio, vida rendida en obediencia, oración, dependencia de Dios. Vemos todos esos ejemplos claros de fe allá en Hebreos 11, por ejemplo. Esos hombres, no solo los que triunfaron,
No solo los triunfos a favor del hombre, muchos de ellos también sufrieron y lo hicieron por la fe. Muchos hasta dar su vida en sacrificio, y eso fue también un acto de fe. Muchos hermanos pudieron ser librados, pero por la fe decidieron que no, que iban a sufrir por la causa de Cristo. El hombre y la mujer de fe no se sostienen en una fe mentalmente favorable, sino aceptando los propósitos eternos de Dios. Porque la gente fe es: Dios me dará, Dios me da, yo creo, yo pienso, y yo tengo que Dios me lo va a dar. O sea, como con mi mente forzaré a que Dios me dé lo que yo quiero. Ese es pensamiento. Eso se llama pensamiento positivo, confesión positiva. Hay otras religiones que también enseñan eso. Hermano, no, fe es consagración, es creer en Dios, pero servir a Dios, sentarnos a Dios, es confiar totalmente en Él, pero nos rendimos, nos arrepentimos, le servimos, le somos útiles, nos sacrificamos. Eso es parte de la fe. Solo en la mente no. Pensamiento positivo, solamente eso no, hermano. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Qué le parece la fe cuando Job perdió todo? ¿Qué le parece? Cuando Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. ¿Será eso fe? ¿Será eso fe? Denle ese aplauso al Señor porque Él es bueno. Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Hace poco tiempo murió Luis Palau. Luis Palau fue un evangelista durante muchos años, y ya con bastante edad le llegó un cáncer. Él dijo: he orado a Dios para que me sane, pero también estoy listo para irme si Él no me quiere sanar y de esta enfermedad voy a morir. Estoy listo. ¿Eso es fe? ¿O es que fe solamente es me tiene que sanar? Es que me tiene que sanar. No, es que me tiene que sanar, y yo pienso y yo creo y en la mente digo: me va a sanar, me va a sanar, me va a sanar, me va a sanar, me va a sanar y me va a sanar y me va a sanar. Confesión positiva en su mente. Y si no lo sana, ¿qué? Entonces me enojo con Dios. ¿Qué pasó con la fe? La fe, hermanos, es estar dispuesto a Dios en todo tiempo, como Job. La mujer esperó que perdiera la fe, pero él no perdió la fe. Perdió aquí, perdió allá, perdió lo otro, pero su fe fue la misma. No era una fe egoísta. Lo que tiene la gente hoy en el mundo es una fe egoísta. Un Dios que es como la lámpara de Aladino, un cuento ya del Oriente Medio. Aladino y la lámpara maravillosa. Que siempre que Aladino quería algo, frotaba la lámpara y salía el genio. Y el genio le decía: ¿qué quieres, amo mío? Y entonces él le decía lo que quería. ¿Sabe que mucha gente quiere tener a Dios así como el genio de la lámpara maravillosa? Quiero esto y voy a sobar a Dios para que me lo dé. Y tengo fe, yo todo lo que quiero lo logro porque tengo fe. Y el servicio, la consagración, la humillación, la entrega, la dedicación, la oración, el ayuno, la adoración, la gratitud, ¿dónde quedó? ¿Qué tipo de fe será esa entonces? Se llama fe egoísta, es una fe carnal, es una fe vana. Porque la fe que no nos conduce a la consagración, hermanos, es una fe para la vanidad. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que ha creído en una sanidad y Dios lo sana y no cambian y no se consagran?
Jesús, cuando sanó a un hombre, lo sanó y le dijo: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Porque podemos ser sanos de algo, pero eso es vano, porque siempre nos tenemos que morir de algo. No sé si me explico. Obtenemos algo, no, yo con gran fe obtuve esto, pero eso es vano porque se acabará. Lo único que no se terminará son todas las ofertas de valor eterno que Dios ha puesto delante de nosotros. Lo que Jesús le dijo a aquella multitud: trabajen por la comida que la vida eterna permanece. No se enfoquen en la comida que perece. La mayoría del mundo, hasta sus oraciones y sus ayunos, están enfocados en la comida que perece, no en la que a vida eterna permanece. Gloria a Dios por los que ayunan por una transformación de su alma. Gloria a Dios por los que ayunan por la conversión de su familia. Gloria a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás te vendrá por añadidura, según Dios quiera. Póngase de pie, hermano. Nuestra fe no tiene que estar alineada con deseos vanos, carnales, sino con el propósito de Dios. Cuando usted ayuna, se conecta más con Dios, se llena más del Espíritu de Dios. Y cuando usted ayuna, incluso espíritus tan tercos y tan difíciles como el espíritu malo que mencionamos hoy, se tienen que ir, porque salen con oración y con ayuno. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tener fe. Esa es como la esencia de la semilla de mostaza. Una semilla de mostaza se sembraba y el producto estaba. Señor, así queremos nuestra fe. Una fe que da frutos, que da gloria a tu nombre. Una fe que en cada logro y cada éxito tú eres glorificado. Una fe que entre mejor nos va, más nos consagramos a ti. Una fe que aun cuando no nos conceda lo que queremos, siempre te amaremos, siempre te serviremos. Ayúdanos a tener una fe que dependa de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Perdónanos por todos esos momentos que, como los discípulos, hemos tenido poca fe. Nos ha faltado la fe. Nos ha faltado la entrega, la consagración, la dedicación. Perdónanos. Señor, muchos de los que hoy no están son gente que dicen que tienen fe. Muchos de ellos no han estado en mucho tiempo dispuestos para ti, pero ellos dicen que tienen fe. Ayúdales a tener verdadera fe. A todos los que estamos aquí, a tener una fe que te sirve, una fe que te honra, una fe que te glorifica. En el nombre de Jesús. Una fe que es de bendición para otros. Una fe que transmite vida espiritual a otros.